Y yo leyendo los comentarios, hostia, pesadillas, claro, pues tiene sentido porque el vídeo, cariño, la serie se llama Pesadillas. A veces me caigo mal. Hola, perros y zorras. Yo soy Sara y hoy vamos a reaccionar a Good Night de Dreamcatcher. Esta es la segunda canción de la serie de Nightmares. Podéis ver que hace nada en el canal reaccioné a Chase Me. También os voy a dejar por aquí la lista de reproducción de mis reacciones de Dreamcatcher. Como siempre, un saludito a Insomnia, que estáis ahí siempre dando la talla conmigo, así que muchas gracias, os llevo aquí, de verdad. Para quien no lo haya visto aún, la última reacción de mi canal es a Black Mamba de aespa. Fue una gran sorpresa, especialmente en cuestión del videoclip, así que a quien le interese, pues ya sabéis, pasaos por ahí. Chase Me me parece una canción brutal, la he estado escuchando muchísimo. He leído por ahí algún comentario que me ha dicho que Goodnight es incluso más rockera, o sea que estoy con muchas ganitas. Como siempre, suscribiros al canal, por favor, ayudarme a llegar a los 5000 suscriptores. No os olvidéis de meterle un buen like si os ha gustado el vídeo y de chequear mi Patreon, especialmente para aquellos que queráis apoyar el canal, también para quien quiera ver las reacciones un poquito antes, por si a alguno os apetece tener un contacto un poquito más directo conmigo y queréis proponerme cosas para mis próximas reacciones o simplemente darme ese apoyo. Dicho esto, como siempre, como ya sabéis, primero vídeo, luego lyrics y poco más tengo que comentar, así que yo creo que vamos ya a la reacción. Good Night de Dreamcatcher. Vamos allá. 3, 2, 1, go. Vale, a ver si mi teoría es cierta sobre la historia. Interesante. Vale, este es el mismo hombre. Ya empezamos. ¡Esa guitarra! ¡Oh! Ese riff. ¡Guau, Giu! Perdón, ya empezamos. Ya me conocéis. ¡Oh! Me gusta. ¡Mi chica! What? Espera, vale, a ver, Sara, recuerda, en la guía a la que reaccioné, ¿puede que dijese que Sua era lead rapper? A ver, ya lo intuí un poco viendo Because, porque tiene unas líneas bastante más rapeadas que cantadas, pero muy grave, ¿no? Muy... No es una tesitura que no conozca de ella, pero aún así me acaba de dejar tiesa. Vale. Escucha este sonido. Es que es una armonía súper disonante, me encanta. Joder, a mí también la veo pequeñísima, súper joven. ¡Oh! No te esperas una escala mayor en el estribillo. Me gusta el contraste.
¡Anda! Está invertido. Joder. ¡Qué vozarrón! ¿Se ha acabado ya? No, por favor. Vale. No, se ha acabado ya. ¡No! ¡No! ¡Ah! No. No sé por qué tengo la sensación de que cuando se acaban los vídeos, cuando estoy reaccionando, ya no puedo volver a verlos, en plan... que no tiene sentido, pero me da como un momento de ¡ah, no, por favor, todavía no! Pero bueno, que igualmente todavía nos queda la letra, así que... perfecto. Temazo, que lo flipas. Mis teorías sobre la trama han cambiado un poco. También te digo, muchos de vosotros en el vídeo de Chase Me explicasteis un poco y por lo que entendí, la movida no iba tanto, sobre todo en Chase Me, de fantasmas, sino de pesadillas o de miedos, fobias, cosas así. Cada uno me decíais un poco una cosa, pero... todo se englobaba más o menos en ese tema. Primero voy a reaccionar a la letra y luego comentaré mis opiniones y mi análisis sobre el vídeo. Con las canciones es que ya no sé qué decir, o sea, ya no sé cómo expresaros mi sorpresa porque es que me gustan todas muchísimo, pero es que ya tengo asumido que este grupo es un 10 de 10 para mí, entonces ahora ya esto va a ser gozar, gozar, gozar. Además tengo especial curiosidad por la letra de esta canción, lo estaba pensando mientras lo veía, así que vamos a ello. Vale. Vale. Aquí entra la movida de las pesadillas. Entiendo. Vale. Me acabo de dar cuenta, pero soy estúpida, me acabo de dar cuenta de que la serie se llama Nightmares. No me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Soy extranjera, lo siento. Y yo leyendo los comentarios, hostia, pesadillas, claro, pues tiene sentido porque el vídeo... cariño, la serie se llama Pesadillas. A veces me caigo mal. Vamos a fingir que eso no ha sucedido y ya está. Esta parte es increíble. Joder, me encanta la temática. No me importaría ser atrapada por ellas. Mirad, así como en Chase Me, la letra como que me pareció más diluida o como que no sacaba tan claro el mensaje,
esto es súper literal. Por cierto, tanto que hablé de la tesitura aguda que usaban en Chase Me, ya me da la sensación de que aquí rebajaron un poquito. Es que Chase Me es muy aguda, o sea, me gusta mucho, pero para ellas a la hora de cantar creo que si le hubiesen bajado 2 tonos habría tenido como una textura mucho más gustosa, ¿entendéis? Este pobre señor está reviviendo todas sus grandes pesadillas. Aquí me interesa también mucho la escena de la caída, que creo que es Gallón, ¿no? Que está como cayendo al vacío, que es una pesadilla súper recurrente. Yo, por cierto, creo que lo he soñado solo como una vez. Sí que me identifico a nivel pesadillas con el tema de correr, intentar escapar de algo o alguien y no poder. Que al final es lo que están diciendo estas muchachas, en plan de tú corres si quieres, hermano, pero eres prácticamente mi muñeco vudú, voy a hacerte las putadas que me apetezcan y te tienes que joder porque no puedes escapar. Pues así es una pesadilla, ¿no? Realmente. Entonces me parece que representan muy bien como ese terror que puede ser familiar para todos y es interesante, es que este tipo de temáticas para videoclips me parecen geniales. Ya me canso de hablar de la maravillosa producción que tienen estas chicas. Hay elementos súper aleatorios en esta canción que le dan muchísimo cuerpo, siempre cargan muchísimo la producción y es algo que a mí me encanta, sobre todo en estas canciones un poco más antiguas, pero también en las nuevas. Me gustan las canciones recargadas de elementos, a más me llenen los oídos, más disfruto. Entonces esto es súper agradable, crea una textura súper uniforme todo el rato. No me gusta el tipo de silencio musical en el que deja solo la base barriendo todo lo demás, como para pasar pues de un precoro a un coro o de una primera línea vocal a un rap. No me acaba de gustar. Este grupo rellena esos espacios de forma maravillosa. Además es que nunca repite la segunda melodía. Después del estribillo siempre cambian la melodía. Eso es algo que se hace muchísimo en el K-pop y que os digo es técnica musical básica para enganchar a la gente a la canción, porque al final si ya has escuchado esa melodía puede ser que se te grabe más rápido, pero también puedes perder interés y la segunda parte de la canción como que la cabeza funciona sola y tú ya no estás poniendo conciencia en ello. Al cambiarte esa melodía, aunque sea muy sutilmente, aunque sea una nota, aunque sea irte al agudo, al final de la línea, lo que sea, hace que focalices muchísimo tu atención en la canción y es una maravilla. Y por último ya voy a centrarme completamente en lo que sería la línea narrativa de esto, que tal y como yo lo he entendido hay varios elementos importantes. Están quemando el libro en cierto momento y luego si la narrativa que cuentan es lineal, el libro está intacto porque se le cae en el bosque a alguien que no sé quién es ahora mismo. Entonces podemos asumir que ese libro no ha sido destruido finalmente o que la narrativa no es lineal y no estoy pillando la movida. Lo otro importante que no sale de mi cabeza porque también lo leí de un suscriptor es que el señor que vemos todo el rato evidentemente es un Dreamcatcher, un cazador de sueños que las está persiguiendo para atraparlas. ¿Qué pasa? Que cagaste, porque el vídeo acaba con que le atrapan en un espejo. También me he fijado en el atrapasueños, que ahora no recuerdo si lo recoge del sitio o lo lleva consigo, pero bueno, supongo que será más simbología de lo que es este hombre y poco más. Y por mis extensos conocimientos extraídos de ver American Horror Story, creo que la movida de los palos tiene que ver con el diablo. Aquí se acaban mis conocimientos sobre este vídeo. Todo lo que me deje, ojalá que me lo dejéis en comentarios. Ya no os digo que me deis recomendaciones para el próximo vídeo porque sabéis que voy a seguir reaccionando a esta serie hasta que la acabe. De cualquier modo, ya sabéis que voy intercalando vídeos de Dreamcatcher con vídeos de otros grupos, entonces si queréis que reaccione a algún otro grupo nuevo o a algún grupo que ya haya reaccionado con una nueva canción, espero que me lo pongáis aquí. Gracias por llegar al final del vídeo y aguantarme, como siempre, se valora y nos vemos muy prontito. Por favor, no te olvides de suscribirte. Sería todo un detalle. Un besazo. Chao.